Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio una nueva edición de nuestra línea de empresarismo disidente, la cuarta edición. Me acompaña Rafa Rojo, el presidente de VRM Companies. Bienvenido. Gracias, Cristian. Un placer estar aquí en tu podcast. Como te decía ahorita, he escuchado algunos de los que has grabado y me gusta el nivel de inteligencia y la flexibilidad que da tener un poquito más de tiempo para poder elaborar cosas que requieren profundidad. Así es que encantado de estar aquí. Gracias. Y para mí es un placer estar en una mesa contigo donde no estemos cayéndonos a puños o negociando algo. Sí, han habido unos cuantos de eso. ¿Nunca fue personal? No, nunca fue personal, parte del territorio. Para que no sepan, en un momento, cuando yo estaba en el gobierno, Rafa primero era parte del grupo de Bonitas del Patio, participaron en la reestructuración del Banco de Fomento, así que ahí estuvimos de lado a lado. También en una de las ventas de las propiedades que yo manejé, la del lo que se conocía como la finca Rosso, lo que quedaba, Rafa también estaba al otro lado y ahí sí creo que nos dimos 2 o 3 puños buenos. Uh-huh. Creo que en algún momento con lo de Barrilito también quizás algo leve para la parte de un contrato de Prisco, algo así. Es probable, gracias a Dios. Ahí quizás yo no intervine porque nuestro socio es quien se encarga de eso. Ahí no nos tocó. Pero los bimbazos fueron buenos y yo creo que al final se lograron cosas positivas. Para los que no conozcan a Rafa, un poquito la trayectoria de él. VRM Companies creo que tiene 40 años ya de fundada, ¿verdad? Sobre 45 años ya, sí. Ya sobre 45 años. Uh-huh. Tienen desarrollo en Puerto Rico, o sea, desarrollo de bienes raíces. Exacto, bienes raíces. En Puerto Rico, North Carolina, Colorado, Georgia, Arizona, Florida, República Dominicana. ¿Se me quedó alguno? Sí, bueno, hemos desarrollado en todos esos lugares. Actualmente estamos activos en República Dominicana. Y en el mercado del sur de Florida, particularmente en el mercado de Orlando y Puerto Rico, que sigue siendo nuestra plaza más importante. Fenby Mortgage es de ustedes también. Fenby Mortgage, correcto. Ron Barrilito, ustedes son socios. Correcto. Star Solar de ustedes. Correcto. Hello Impact for Media es de ustedes. Correcto. ¿Hay algo que no es de ustedes? No, ahí hay mucho trabajo de muchos años y lo que pasa es que nuestra empresa, a través de los años, cuando el negocio de bienes raíces, pues que todos hemos visto que es de ciclo, nosotros hemos venido expandiendo la empresa y diversificándonos en otros negocios donde entendemos que tenemos la habilidad de poder ayudar a estas empresas a echar para adelante. Muchas de esas tenemos socios que son los socios operadores, pero hemos desarrollado básicamente un brazo de private equity dentro de nuestra firma para poder apoyar a muchas empresas puertorriqueñas a echar hacia adelante. Y le ha ido muy bien, gracias a Dios. Mira, gracias a Dios. Ahora yendo más a la sustancia, ¿verdad? La razón que te hice la invitación y que me accediste fue unas expresiones que tú hiciste. Corrígeme, era un congreso de vivienda. Correcto. ¿Quién organizaba eso? La Asociación de Constructores de Puerto Rico. Ok, y pues para que la gente no tenga que escucharnos describir las expresiones, creo que las voy a poner aquí en el audio. Dame un momentito para que las escuchen en directo. La moda y el arte influencian en todos los niveles, influencian en nuestra juventud influencia la opinión pública y la opinión pública influencia la política pública. Pero cuando la moda y el arte está carente de datos, de fundamentos y de, como dice en inglés, double standards, ahí es donde, como decía en mi frase, nuestros líderes y nuestros políticos tienen que discernir de lo que es moda, influencia, de lo que suena cool, de lo que es correcto en todos los sentidos. Como dice la canción, yo no me quiero ir de aquí, yo tampoco me quiero ir de aquí, pero Bad Bunny se fue a California con Kendall Jenner, se compró una casa de $8.8 millones
y eso no es desplazamiento. Él no está desplazando ni inflando los valores allá en California donde compró la casa. Ni Ricky Martin en su casa en Beverly Hills. Ni Ozuna en la mansión que se compró en Miami. Ni Anuel en el Porsche Tower en Miami. Tampoco están consumiendo vivienda, inflando valores y creando inequalities en esos destinos. No puede faltar. Tu amigo Calle 13 con su casa de 5.8 millones, que para eso sí el pasaporte americano le sirvió muy bien, para irse a California a mudar y vivir en ese destino, a comprar vivienda de 5.8 millones. Yo, por cierto, aplaudo a todos esos artistas que hayan ganado esa cantidad de dinero que les haya permitido ese estilo de vida. Lo que no aplaudo, particularmente en el caso de Bad Bunny, en el caso de Calle 13, es la doble vara, donde yo sí puedo ir allá y comprar casas de millones de dólares, pero yo no me quiero ir de aquí, tú acá no puedes venir. Yo allá soy americano y tengo el privilegio de comprar vivienda, pero tú acá, americano, no puedes venir porque yo soy puertorriqueño y tú no. Bossy statements. Mira, yo creo que estas son cosas que muchos pensamos y por alguna razón que yo nunca comprenderé, pocas veces se articula de la manera que ese día yo lo articulé. A mí no me gusta ir a este tipo de foros. Yo voy muy bien preparado, voy con muchos datos, voy con mucho contenido. Esto era una presentación de 77 slides, de la cual esta fue una de ellas. Okay. Una presentación que duró 40 minutos, donde había mucho contenido de interés para cualquier persona que quiera mucho a Puerto Rico. Yo tengo un amor bien profundo por Puerto Rico. O sea, me llenan estos temas. Yo soy producto de una industria de vivienda de la cual soy tercera generación. Me he educado a través de los años y de más de 25 años trabajando para la industria de vivienda. Me siento que la entiendo muy bien y cuando veo cosas que yo tengo que pensar que Bad Bunny no tiene todavía la madurez y el conocimiento para entender que las cosas que quizás él mismo está abogando por ellas son malas para una isla que yo no tengo duda que le tenga mucho cariño a Puerto Rico. Yo oigo muchas de las canciones de Bad Bunny y incluso de muchas de las canciones que nos llenan a los puertorriqueños de orgullo y igual que la mayoría de ellos se me alzan los pelos y me siento más puertorriqueño que nadie, pero precisamente por eso me siento en la obligación de cuando veo cosas que no hacen sentido, hay que decirlas porque afectan y porque impactan a nuestros políticos a la hora de diseñar la política pública. Y por eso quise hacer ese punto y estoy dispuesto a respaldarlo y estoy dispuesto a que me convenzan sobre como cualquier otro argumento que yo puedo llevar, pero no con emociones ni con sentimientos, que me convenzan con datos y argumentos. Lo que yo creo que es un poco disidente de esa expresión es que, ¿verdad? Y lo he dicho en este programa y lo he dicho en radio, en todo el mundo, la clase empresarial y de capital en Puerto Rico se distingue por su cobardía, por su aversión a cualquier discusión pública de sus asuntos o de sus negocios, a menos que sea, ¿verdad?, a través de una campaña de publicidad o algo por el estilo. Nunca se enfrenta a la farándula o a la clase artística y tú te paraste allí en esa tarima, tenías a Tatito, el pobre rojo, allí sentado en la tarima escuchándote y te tiraste esto y después has ido a otro lugar y lo has dicho. O sea que, ¿por qué tú te tiras al charco y por qué alguno de tus colegas o de la gente en la comunidad con quien tú haces negocio no tienen la misma... no tienen el mismo coraje, no en el sentido de furia, sino la valentía para hacer lo mismo? Pues mira, número uno, yo no me quiero sentir que yo me estoy enfrentando a ninguna de esas personas de la farándula. Yo creo que Puerto Rico necesita más debate de altura y de ideas y que venga con contexto. Si alguien lo percibe como un enfrentamiento, pues creo que le estamos haciendo un flaco servicio a Puerto Rico, porque yo creo que
Bad Bunny y otros artistas han hecho muchas cosas muy buenas para Puerto Rico. Y si el interés es genuino y es honesto y es transparente, ¿por qué no discutir ideas? Como yo te dije ahorita, yo estoy dispuesto a que me convenzan con buenos argumentos que lo que yo estoy defendiendo para Puerto Rico es malo. Estoy más que abierto. Y lo he dicho antes, hay buenos argumentos en contra de, por ejemplo, la ley 22, como Bad Bunny en su documental Aquí vive gente se opuso. Hay buenos argumentos, hay injusticias, pero al final del día uno tiene que ver esto en el contexto de no es porque a mí me crea envidia, no es porque aquel tiene más que yo, no es porque meramente le estoy dando un descuento en los impuestos a esa persona que yo no lo tengo. No por eso exactamente es que quiere decir que es malo. Uh-huh. Hay que ver el saldo positivo y voy a traer un poco de datos que he estado brindando. Por el hecho de que tú le des un incentivo y un descuento en impuestos a un ciudadano norteamericano para que venga y se relocalice a Puerto Rico, no quiere decir que eso es del todo malo. El ciudadano puertorriqueño que vive aquí, pagamos, y me incluyo porque yo no tengo esos descuentos de ley 22 tampoco, y yo pago muchos impuestos por los negocios que genero aquí. Y no puedo negar que me crea un poquito de incomodidad que hayan... Te iba a preguntar eso, si tú te sientes discriminado como empresario. Claro que sí, toda la vida, así lo hemos dicho, los que nos seguimos quedando aquí, seguimos cogiendo los golpes. Y llegaron gente, o sea, yo puedo entender el sentimiento, es decir, llegó ayer, yo por cierto, yo vivía antes, ya no, en un cul-de-sac donde dos de mis vecinos eran ley 22. Y yo decía, bueno, sí, está pagando property taxes igual que yo, pero income tax igual que yo, llegó ayer y no los paga. O sea, a mí me incomoda, pero entonces mi responsabilidad es ¿cuál? Déjame entender este asunto, déjame profundizar. Y cuando yo profundizo, ¿qué yo encuentro? Ciudadano promedio puertorriqueño paga $2,500 de income tax. El que tiene un decreto de ley 22 con todo y el descuento que le están dando a esa persona, paga $45,000 en promedio. Así que casi 20 veces más de lo que paga un puertorriqueño. Y el argumento es, como me dijeron los otros días, pero es que ganan mucho dinero. Precisamente porque es una persona que gana mucho dinero, se diseña una ley para traerla, que se beneficie aquí en Puerto Rico de negocios que está llevando a cabo en otras jurisdicciones, y crea Puerto Rico como su base y tributen aquí. Si no le das el descuento, ¿tú crees que van a venir aquí a vivir? Pues claro que no van a venir aquí a vivir. El otro argumento es que al final, ¿verdad? A quien le estás, entre comillas, quitando ese ingreso fiscal no es a Puerto Rico, es a algún otro estado o al gobierno federal. O sea, nosotros estamos ganando en neto. Correcto. De la misma manera que existió el incentivo para las manufactureras en su momento, y muchas de esas vinieron y se ubicaron en Puerto Rico. Eso fue, como algunos decían, ese era un gimmick en aquel momento para que Puerto Rico se posicionara y atrajera y creara una base de empleo. Pues ahora hay otro gimmick, y es en final, y la base de mi presentación, que el objetivo era cómo vamos a repoblar a Puerto Rico. Puerto Rico ha perdido más de 500,000 personas en un periodo de aproximadamente 10 años. Si Puerto Rico se sigue yendo gente y no logramos revertir la curva de la migración, tenemos un problema serio. Si tú analizas en un periodo de más o menos 10 años, mientras se fueron esas personas, eso implicó 187,000 planillas personales menos que llegaban a Hacienda. Esas 187,000 planillas, entre income tax y sales tax de esas personas que ya no estaban en Puerto Rico, en un periodo de 10 años, son aproximadamente $2,000 millones que dejaron de entrar al fisco. Y por eso es que yo encuentro que la ley 22, aunque yo no me beneficio de ella, aunque a mí me duela ver que otros se benefician, yo tengo que estudiar cuál es el saldo. ¿Y cuál es el saldo? Fue que si miramos un año como el 2020, le generó $160 millones al fisco puertorriqueño. ¿Para qué? Para los aumentos a las enfermeras, policías, todas estas cosas que oímos que se están peleando en los medios.
Y si Puerto Rico no logra revertir la curva, traer más gente y traer gente que pague impuestos, nos seguimos quedando menos en Puerto Rico con una cuenta más alta. Y por eso es que yo creo que incentivos como la Ley 22, que están diseñados para atraer población y atraer capital, son favorables para Puerto Rico. Y ahorita te quiero hablar de un incentivo porque nosotros hemos propuesto, y cuando digo nosotros, la Asociación de Constructores le ha propuesto a la legislatura y al Ejecutivo un proyecto de ley que está diseñado para que sea una enmienda a la Ley 22, que sea más agresivo con beneficiar a la diáspora. Pero lo más importante de todo, y yo como no soy político, a veces no puedo entender por qué los políticos... No, pero te bandeas bien. Pues a veces no puedo entender por qué no nos han hecho caso. Yo creo que el silver lining esto era, vamos a coger todo el dinero que se recaude de esa legislación de Ley 22, sean ciudadanos norteamericanos que se muden a la isla, sean puertorriqueños que regresen de la diáspora acá, todo el dinero que se recaude, que era dinero que si esta ley no es efectiva, no llegaría a las arcas, que se utilice para darle un descuento contributivo a todos los puertorriqueños, que ese sea el único propósito. Y eso es fácil de medir. O sea que estamos conscientes que hay veces que hay cosas que para el gobierno es difícil poder medir. Si tú estás otorgando un decreto y ese recipiente de ese decreto le tiene que transparentar sus finanzas al gobierno, tú vas a poder medir exactamente cuánto dinero entra a las arcas del gobierno y que ese dinero esté earmarked para específicamente un descuento para todos los puertorriqueños. Y ese es el tipo de cosa y el tipo de idea que tú expandirías, lo que te están proponiendo es expandir los años, ¿verdad? Porque hay la ley, si tú eres de Puerto Rico, eras residente de Puerto Rico, te mudas y no fuiste residente por un bloque de años, correcto, como raro, que acaba en el 2012, ahí tú puedes solicitar el decreto, pero si estás fuera de esa ventana, pues no puedes solicitarlo, y lo que ustedes están proponiendo es que se abra la ventana para más personas. Que se abra la ventana para más personas y que seamos más agresivos en conquistar el puertorriqueño. Yo creo que estamos peleando, pues no quiero cambiar el tema, pero por las visas H2B, porque hay falta de empleomanía en Puerto Rico. El low hanging fruit que tiene Puerto Rico es la diáspora. ¿Quién no tiene algún amigo en la diáspora que se haya ido de Puerto Rico y no vive hablando del día que regrese y quieren volver? Ese sentimiento puertorriqueño lo tiene toda esa diáspora. Algunos los perdí. El 45% de mi audiencia es fuera de Puerto diáspora, básicamente. Pues ahí lo ves. Esa fibra y ese amarre sentimental que hay con Puerto Rico, no lo estamos sacando el provecho. ¿Y cómo tú le sacas el provecho? Si estamos conquistando a ciudadanos norteamericanos a que vengan aquí a Puerto Rico a defenderse de impuestos, tenemos que ser agresivos yo sugiero y le he sugerido al gobierno con una campaña mediática para atraer a esa diáspora que quiera volver a Puerto Rico, incentivarla económicamente para que lo haga. ¿Y cómo haces que el de aquí no siga diciendo más incentivos para los que no están aquí, los que estamos aquí, ¿qué me van a dar a mí? Sí. Pues mira, lo que se recaude va para financiar una rebaja contributiva para el bolsillo del de aquí. Y eso yo creo que es algo que de repente todo el mundo diría, espérate, ahora de repente ya la Ley 22 no me está cayendo tan mal, porque ya yo puedo ver que sus impactos en el fisco me llegan a mi bolsillo. Y al final del día yo creo que parte del sentimiento que tiene mucha gente es un sentimiento un poquito de envidia, que es natural. Y como te dije, te lo admito, yo mismo siento envidia, pero mi responsabilidad es ir a los datos, es analizar un poquito más profundo. Yo creo que también, por ejemplo, que tú hablaste de cuando las manufactureras vinieron para acá y las farmacéuticas, como en ese tiempo había crecimiento, pues, y las cosas están booming, ¿verdad? O están, por lo menos están creciendo. Y cuando no están creciendo, están booming. Así que es o normal o súper bueno. Pues que se dé un incentivo, que XY industria pueda tener un trato más favorable, pues al final del día todos estamos creciendo, que se chave. Es en la dinámica reciente de los últimos 20 años que, pues, no ha sido así, ¿verdad? Se ha apoderado un poquito la narrativa de crisis o de quiebra, etcétera. Y ahí, pues, causa cierto resentimiento porque tienes una inquietud de, espera, esto va a mejorar, qué es lo que viene por ahí. Y así que yo contigo, estoy contigo, yo puedo entender el sentimiento. Lo que pasa es que la data y la lógica es tan obvia
que quizás los argumentos que usaría en contra pues son más valorativos, y que simplemente no creo en incentivos, no creo en esto, pero esta vaina que están desplazando, it's fucking bullshit. No hay... Bueno, volvemos a para mí los datos es lo más poderoso. ¿Cuál es el mercado más importante de ultralujo donde la mayoría de estos Ley 22 se están mudando? Es Dorado. Que me hablen a mí de que una persona adinerada que se muda a Dorado está desplazando a alguien. Para empezar, y quien le vendió la casa es un puertorriqueño. Y en las partes de Dorado que se están mudando, porque no es como que están yendo al casco. Correcto. Entonces, el argumento es que están viniendo aquí a desplazar a los de aquí. Para empezar, es un puertorriqueño que voluntariamente. Yo uso el ejemplo de que a lo mejor... los puertorriqueños a los cuales les iba muy bien. Claro, y que a lo mejor fue un puertorriqueño que cogió un golpe con los bonos de Puerto Rico y que se descapitalizó por una cantidad de dinero y de repente su casa llegó esta Ley 22 y porque le están dando unos buenos incentivos de taxes, encontró en su corazón de darle 15 o 20 millones de dólares. Pues mira, no se está desplazando a esa persona porque quiere, está viendo una oportunidad de negocio, de capitalizar un dinero y buscar otra vivienda en Puerto Rico, que con el dinero que cobró probablemente no se le va a hacer muy difícil encontrar una vivienda en Puerto Rico. Mucho de lo que hemos visto es personas que han vendido en Dorado y se han vuelto a mudar al área metro a una vivienda y aseguraron el futuro. El otro dato importante es que si tú miras, porque se hace ver como si esas casas de 20 millones de dólares estuvieran influenciando los valores del resto de las casas. Número uno, en Puerto Rico en los últimos 3 años se han vendido sobre 30,000 viviendas en el mercado de bienes raíces. En 3 años, 30,000 viviendas. Eso es lo que se ha vendido. Eso es lo que se ha vendido en 3 años, nuevas y existentes. Eso no es mucho. No, eso es poquitísimo. Eso es bien bajo. Sí. Pero ¿sabes cuántas de esas 30,000 son en Dorado? 650. Es menos del 2% del mercado de venta de bienes raíces. Los que estamos en esta industria sabemos que cuando un tasador va a tasar, si va a tasar una casa de $200,000, claramente una comparable no es la casa ni de 20, claro, ni de 10, ni de 5, ni de 1. Va a buscar ventas comparables, y ventas comparables son otras casas de $200,000. Así es que, ¿cuál es la interrelación de las casas de 20 millones, de 10 o ni siquiera de 1 millón? No hay ninguna correlación. El mercado de bienes raíces en el mundo entero se disparó a raíz de la pandemia y de la demanda que creó sobre la vivienda. En el mundo entero, no es Puerto Rico solamente. Y lo curioso es que los valores de Puerto Rico, a donde han llegado hoy, todavía están por debajo de los valores que estaban en el 2007, cuando comenzó la crisis financiera y cayeron los valores. Sin embargo, en Estados Unidos, si tú miras del 2007 por cierto, déjame mirar atrás un segundo, del 2007 al 2020, los valores en Puerto Rico consistentemente se estaban deprimiendo. En Estados Unidos hubo una baja en los valores de bienes raíces. Esa baja duró como hasta el 2009, luego de la crisis financiera, pero del 2009 al 2020 los valores venían ascendiendo. Llega el 2020 y los valores se disparan. Y claramente ante ese acelerón de los valores se fue por arriba de los valores por mucho del 2007 en Estados Unidos. En Puerto Rico todavía no hemos llegado a los valores previos al 2007. Y puedo entender porque mucha gente no conozca estos datos, porque en Puerto Rico pues no nos caracterizamos por tener muchos datos disponibles para la gente, pero los que estamos en esta industria y estamos analizando, porque yo tengo que tomar decisiones de negocios basados en la valorización, y cuando vamos a construir un proyecto que va a tener una duración de 3 años, a mí me preocupa cuando yo veo unos valores que son desmedidos, que están exagerados, porque ya lo hemos vivido y sabemos que eso puede precipitar una devalorización. Así es que yo tengo que apostar a esas estadísticas y estudiarlas y entenderlas. Y yo me imagino que, ¿verdad? La compañía de ustedes pueden quizás coger 1 o 2 cocotazos, pero no creo que puedan coger muchos más de eso. En términos, mira, para hacerle un poquito de pushback a lo que acabas de decir, para cuestión de ser justo, claro, hay gente que habla de estos temas, pues, pero del otro lado de la moneda, que ellos dicen, bueno, Rafa, lo que pasa es que lo que está ocurriendo en Dorado esencialmente le cerró las puertas a gente como Cristian Sobrino, que en un momento tener una casita de playa en Dorado Beach East o lo que sea,
era un objetivo de nuestra ascendencia económica. Eso ya está cerrado para nosotros. Entonces, gente como yo o la clase profesional, ¿verdad? Pues ya no puede buscar y así que busca en otros lados. Y eso significa que esos lugares suben sus valores y la gente que miraba esos lugares, pues ya tampoco pueden. Y eso sucesivamente empieza a ocurrir hasta que le terminas incrementando el valor a mucha gente. El otro argumento que ellos dicen es, esos inversionistas típicamente también pues no compran solamente su casa en Dorado o en Río Grande, ellos también buscan inversiones y compran propiedades de alquiler. Y cuando las compran, le suben la renta a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo que tú por lo menos hayas visto desde tu punto de vista en la industria. ¿Tú crees que está exagerado? ¿Cuál es la contestación tuya a eso? Sí, son dos cosas bien distintas las que acabas de mencionar. Totalmente. Voy a atender la primera y coincido con ambas, y son realidades de los mercados cuando son libres y cuando hay oferta y demanda. Y puedo inclusive estar de acuerdo con el argumento de que creas un poco de disloque cuando ese norteamericano que viene a la isla por unos incentivos sobrepaga algunas propiedades, alza los valores y eso evita que sean asequibles a otras personas de aquí. Ese es un defecto y que yo no puedo negar ni tapar el cielo con la mano. Es un defecto real que tiene esa ley. ¿Cómo tú subsanas eso? Y a muchos que se oponen a la ley no les gusta esto, pero ¿cómo tú subsanas esto? ¿Cómo subsanas las cosas cuando hay un disloque entre oferta y demanda? Creas más oferta. Pero construyendo. Claro. Pero entonces a muchos de los que se oponen a la ley, casualmente son los mismos que muchas veces... Que quieren moratoria en construcción. Correcto, piden las moratorias en las costas. Y míralos, son los mismos. O en otros lados. ¿No? O en otros lados, son los mismos. Son los mismos que abogan por un plan de uso de terreno rígido, que no le quita flexibilidad para que la industria reaccione a mercados cuando hay mucha demanda. Y entonces lo que haces es que limitas la oferta, y cuando limitas la oferta, la demanda aumenta. Yo te puedo decir, sin mencionar cuál, que recientemente estuvimos estudiando una propiedad importante dentro del municipio de Dorado con un interés para adquirirla. Uno de los riesgos grandes es que el plan de uso de terreno la puso agrícola. Y la puso agrícola, aunque allí no hay actividad agrícola ninguna. Ni no han crecido ni un plátano. Porque aquí hubo una ley a los efectos que obligó al plan de uso a identificar terrenos y prácticamente muchos terrenos que no tienen valor agrícola, ni valor ni siquiera ecológico, los pintaron verdes y aquí no se puede desarrollar. Y ciertamente existen procesos para tú cambiar propiedades de uso, pero el problema es que los periodos duran 5 a 6 años en lo que tú logras pasar por todos esos procesos. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás limitando que la industria profesional que construye viviendas siguiendo los códigos y los reglamentos que tienen que mitigar los impactos al ambiente pueda operar de una manera que responda a esa demanda. Cuando haces eso, ¿qué es lo que ocasiona? Y el mejor ejemplo, hay dos de ellos que te voy a dar. 55% de toda la vivienda en Puerto Rico es informal. ¿Por qué? Porque la industria formal no puede proveerle. 55%. 55% de toda la construcción de vivienda en Puerto Rico es informal. Informal significa que o no tienen título, no tienen permiso. Cuando tú dices informal, ¿a qué te refieres? Informal se da de distintas maneras, pero lo que quiere decir es que es al revés del proceso formal. Nosotros los que nos dedicamos al negocio de desarrollo de las bienes raíces, primero conceptualizamos un diseño, luego atravesamos los distintos procesos gubernamentales para autorizar legalmente la construcción que vamos a construir. Para hacer eso, ¿qué yo tengo que hacer como desarrollador? Yo tengo que probarle al Estado que esa obra que nosotros vamos a construir cumple con todas las leyes y reglamentos, no solamente de índole de seguridad de la persona, de la propiedad, sino con las leyes ambientales locales y las federales, y que cumple con todo esto. Ese es nuestro trabajo, demostrarle al Estado y probarle que cumplimos con todo. Y para probarlo muchas veces, pues lo que hay que hacer es compromiso, porque cualquier cosa que se haga vas a impactar al ambiente, de que vas a poder mitigarlo. Y ahí vas buscando ese balance y vas buscando un desarrollo sostenible.
El desarrollo informal se da al revés. La persona tiene una finquita que era de puede ser en el caso que sea de su papá, puede ser el caso que invada, pero el punto es el mismo. Construye una propiedad porque se cansó de buscar en el mercado o porque la vivienda que está en el mercado no llega económicamente, aunque se ve mucha vivienda informal de alto costo también, y simplemente construye, desarrolla. No, palguero. Y luego se vira y va a donde su gobierno y típicamente a su municipio y le exigen a su alcalde que le lleven el agua, que le lleven sanitario. La mayoría no le llevan. Por eso más de la mitad de las viviendas en Puerto Rico no están conectadas al sistema sanitario. Y por eso es que casi todas esas áreas tienen unos issues ambientales severos. Correcto. Y por eso es que yo no critico a los ambientalistas. Yo critico al movimiento ambiental que únicamente... Que sea selectivo, tú dices. Que sea selectivo contra la industria profesional que tiene que cumplir y desatiende estos otros temas que son temas ambientales serios en Puerto Rico. Y al hacerlo, estás desincentivando. Gracias por ayudarme. A la industria formal de vivienda y fomentando el que mucha gente vive en condiciones en Puerto Rico que no debería vivir. El otro ejemplo que te iba a dar, que para mí es el mejor, es Bahía de Ojos en Salinas. El puertorriqueño va a buscar a como dé lugar cubrir sus necesidades básicas de vivienda y también las de entretenimiento. Esa es la verdad. Y tiene varias alternativas. Cuando no consigue la oferta formal que le ofrezca algo de esto, o se va de Puerto Rico, y esa estadística ya la conocemos, 5.8 millones de puertorriqueños viviendo en la diáspora, o simplemente se va, como le dicen en la calle, por la izquierda y se hace su casa o su casa de playa de manera ilegal. Y ahí, están los Bahía de Ojos de la vida. Y por eso es que ese argumento de cómo fomentamos a que los profesionales de la industria puedan reaccionar más rápidamente a cuando se crean demandas positivas a favor ya sea de hoteles, ya sea de vivienda, ya sea de centros de entretenimiento, cuando la política pública no crea esas flexibilidades y no permita que la industria atienda esto, pues creas las inequidades que estamos viendo del 55% de la vivienda informal. Un amigo que es doctor, le da muy bien, oficina aquí al lado, así que no es un tirapiedra. Cuando yo he hablado de este tipo de temas, me dice, pero si esto aquí está mitad de la isla está abandonada, no hay que construir nada nuevo. ¿Cuál es la contestación a eso? Eso era uno de los puntos más importantes que atiende mi presentación. Mira, nosotros en BRM, en nuestra empresa, hicimos una encuesta y fuimos a encuestar a los clientes a quienes le hemos vendido casa en los últimos 20 años. Y yo mismo me sorprendí de algunos de los hallazgos. En los pasados 20 años, el 82% de los clientes a que les vendimos casa tenían de 25 a 34 años de edad. Si tú miras las estadísticas de cuál es la población que más se está yendo de Puerto Rico, es ese mismo segmento de edad de gente. O sea, son, ¿verdad? Los profesionales ascendientes. ¿Verdad? Eso es correcto. Esa es nuestra clientela. Ese es el que más se está saliendo a comprar casa hoy en día. Y yéndose de la isla. Entonces, lo otro que nos llamó la atención es que tú miras, y esto fue una encuesta que hizo el Nuevo Día, era parte de mi presentación, la razón más importante por la cual la gente se va de Puerto Rico no es por falta de trabajo, es porque se sienten inseguros en Puerto Rico por el crimen. Por otro lado, nuestra encuesta le ponía a nuestros clientes a que le diera una puntuación a las cosas más importantes que tú valoraste cuando decidiste comprar una casa nueva en un proyecto nuestro. Digo de manera jocosa, la garantía de la constructora era el último lugar. Tú pensarías que eso es algo de peso. ¿Sabes cuál es? La garantía se dice por vicio, por algo así. Sí, eso no era de las cosas era de las cosas que último le pesaba. Lo que más le pesaba, ¿sabes cuál era? Una comunidad moderna en un ambiente con control de acceso y seguridad. Por arriba de la casa es la comunidad. Entonces, si bien yo creo que aquí hay que diseñar, y era parte de mi presentación, incentivos para que se remodelen estas propiedades antiguas, también es importante que desde el punto de vista de planificación entendamos que
y tu amigo el doctor tiene razón, 70% de toda la vivienda que existe en Puerto Rico tiene más de 40 años de construida. Entonces, también tenemos que reconocer que eso es un problema competitivo importante si nosotros aspiramos a traer población de vuelta, porque el puertorriqueño está buscando comunidades modernas que se las ofrecen ¿dónde? En Florida, en Nueva York, en Texas y en todos estos estados que están activamente construyendo todos los días comunidades nuevas y modernas, y hacia eso es que se van los puertorriqueños que tienen poder adquisitivo, y eso es lo que están buscando. Entonces, pretender que con una varita mágica tú le vas a decir al puertorriqueño, no. Yo no quiero que tú te vayas a una comunidad moderna, yo quiero que tú te vayas a este barrio viejo y cojas esta casa de $100,000 y le pongas $200,000 y la remodeles. Eso es una petición fuerte a tú hacerle a una persona que está libre de elegir. Bueno, y que probablemente tampoco tiene el ingreso para sacar una hipoteca. Correcto. Pero el banco no necesariamente le va a financiar ese tipo de remodelación y más a escala, ¿verdad? Porque... Y eso es un reto bien real, y como alguien que se ve que has trabajado en la banca, tú lo reconoces, pero aún más que eso es el deseo de la gente. Tú sabes lo que pasa, que aunque tú remodeles una casa en un lugar antiguo, en una urbanización vieja, tú puedes remodelar tu casa, pero remodelar tu entorno es altamente complejo, y por eso es que estas comunidades modernas son tan atractivas para la gente, porque lo que ofrecemos es un ambiente entero moderno, no solamente la casa. Y por eso distingo el que el cliente está diciendo, a mí lo que me llamó la atención de comprar en ese proyecto, la casa fue secundario, el control de acceso espectacular, la urbanización protegida que me brinda seguridad, que mi parque está dentro de un control de acceso, que yo sé que si mi hijo sale a jugar, está en un ambiente donde está controlado. Las urbanizaciones viejas muchas veces no ofrecen eso, porque en los años 60 y 70, cuando se construyó mucho en Puerto Rico, la demanda era distinta, la necesidad era otra, la psiquis de la gente, los problemas de crimen no existían como existen hoy, y la producción de viviendas respondía a otras cosas. Y eso es un problema serio que tenemos que atender. Yo creo que cubriste la primera pregunta y tu contestación fue esencialmente, pues, sí, pero la solución es incrementar el inventario según el mercado. Y incentivar, porque hay gente que le gusta vivir en comunidades antiguas y hay que incentivarlo. Pero la segunda parte, que era la de que entonces esos inversionistas están comprando otras propiedades, suben la renta o están comprando lotes o casas viejas, ¿verdad? Un poquito, no es que argumenta en contra, pero dice, espera, ellos están viendo algo en estas comunidades que están que están más dilapidadas o lo que sea, así que no están locos, ¿verdad? Así que, ¿cuál es la contestación a eso? Porque, y quiero, antes de dejarte contestar, también hay que reconocer lo siguiente. Si Puerto Rico no hubiese pasado por una crisis fiscal y una quiebra del gobierno, etcétera, así que brincamos eso. Si los mismos puertorriqueños se ponen a redesarrollar o a invertir en bienes raíces, lo mismo probablemente va a ocurrir, ¿verdad? O sea, Ciudadela, que está aquí al lado, fue obra... ¿López de Azúa era puertorriqueño? Sí. López de Azúa, ¿verdad? Y ahí hubo expropiaciones, eso fue un escándalo, etcétera. O sea, que los puertorriqueños iban a hacer lo mismo en la medida que las cosas empiezan a generar inversión, ¿verdad? Pero ¿qué ellos ven en esas propiedades que entonces... ¿Cuál es el argumento contra esa parte? Sí, mira, reconozco que hay una realidad triste que hay que atender cuando llega inversión nueva a comunidades existentes, compran propiedades, les invierten en ellas, las revalorizan con esas inversiones y luego buscan la rentabilidad para esa inversión. Eso tiene unas consecuencias positivas, pero también tiene unas consecuencias negativas. Yo siempre he dicho y soy creyente que el gobierno tiene que facilitar estos procesos, pero también tiene que atender las consecuencias de estos procesos, la llamada gentrificación. Lo que pasa es que yo no soy creyente en que tú ayudas a una familia que lleva 30 o 40 años viviendo en unas condiciones de deterioro, de abandono, y tú dejar a esas familias allí, muchas veces lo que estás haciendo es condenándolos a una pobreza perpetua.
en lugar de tú permitir el desarrollo y atender a esas familias, ayudándolos económicamente a poder migrar a mejores opciones de vivienda. Si no, miremos en Miami, es el ejemplo más cercano que se me ocurre. Todos estos desarrollos modernos como lo que es Downtown, Wynwood, eran... Brickell hoy parece freaking Jetsons, tú sabes. Correcto, pero si te vas incluso más hacia el norte de Brickell, tú tienes Downtown, tú tienes Wynwood, tú tienes el Art District, y muchos eran comunidades desventajadas donde la presión de desarrollo iba creciendo y donde muchas de estas comunidades que ubicaban en estos espacios llegó el desarrollo y las fueron relocalizando. La alternativa es hacerlo de una manera ordenada, donde ayudas a estas familias a que se puedan relocalizar, pero no detienes el desarrollo. El problema, vuelvo, es que aquí vemos personas que por un lado critican el desparrame urbano. No quiero que los desarrolladores vayan fuera de los centros urbanos a desarrollar, pero cuando llegas a invertir en el centro urbano, lo que le llaman en inglés el NIMBY factor, not in my backyard. Aquí tampoco. Entonces, vuelvo, sigue el 55% de la vivienda informal creciendo y sigue atendiendo esa demanda de una manera que no es sustentable ni para el ambiente ni de manera económica. Así es que aquí hay que entender que siempre van a haber consecuencias no deseadas de cualquier cosa que se haga, y lo que hay que buscar es cómo se minimizan y cómo se logran. Pero aquí hace 12, 13 años atrás nos quejábamos que los valores estaban deprimidos, que mi casa vale menos que mi hipoteca. Sí, yo era uno de ellos. Y ese era el dolor de mucha gente. Y ahora hay quienes se están quejando porque los valores van para arriba y las cosas valen más y cuestan más. Así son las economías de mercado. Esa es una de las realidades. Imperfectas como son, como yo siempre digo, que alguien me pruebe a mí que ha habido otro sistema que haya sacado más gente de la pobreza que el capitalismo. No hay ninguno. Y que no me usen a Dinamarca y a estos países. Bueno, China es comunista en la parte de ¿verdad? De autoritarismo del gobierno, pero ellos sacaron gente de pobreza moviéndose a una economía de mercado. Correcto. Moviéndose a unas economías de mercado, pero bajo un sistema que es altamente cuestionable de las libertades de las personas, etc. En esa línea un poco también, y esto es una conversación que tú y yo tuvimos hace muchos años y quería retomarla contigo, y relacionado a este concepto del plan de uso de terreno, etcétera. Aquí siempre se ha hablado mucho de reavivar los cascos urbanos, que la construcción sea en áreas súper densas, que nos enfoquemos más en condominios versus en casas, etcétera. Y en aquella época, y me estoy tratando de recordar, tú lo que me dijiste, mira, Cristian, es que primero el mercado local no le interesa mucho eso y los costos no funcionan. Y me interesaría que me explicara eso un poquito más, o lo actualizaras, de si eso sigue siendo posible, porque, ¿verdad? La misma vez que, o sea, el proyecto de ustedes Bayamón un Río se vendió, no sé si todavía queda algo, pero ustedes siguen construyendo, pero eso se vendió súper bien. Sí. Pero Ciudadela también y es algo urbanizado, así que no... Sí, Ciudadela no es el mejor ejemplo. No, claro, porque estaba súper incentivada de toda la vaina. Correcto, tenía unos incentivos, y hablando de inequidades, le dieron unos incentivos y no lo culpo, pero vuelvo y digo, pero siento un poco de envidia porque tuvo un montón de incentivos que llevaron a que se construyera un proyecto que era artificial y que sin esos incentivos no era factible. Y no solo eso, es que esos incentivos estaban localizados en un proyecto, y entonces lo que ocasionó es que nadie podía ir a competir con ese proyecto porque tenía un costo irreal, y si tú comprabas una parcela cercana a Ciudadela y no tenías esos incentivos, jamás y nunca ibas a ser competitivo. Pero, ¿verdad? La Ponce León en Santurce y Miramar y la Fernández Junco están repletas de edificios abandonados. Correcto. ¿Por qué eso no está lleno de grúa ahora mismo, si hay tanta demanda? Bueno, nosotros somos, para empezar, partícipes de que los incentivos
para desarrollos en los centros urbanos no deberían de ir a la industria, no deben ir al desarrollador, deben ir al consumidor. Yo creo que una buena política pública sería que el gobierno diga, si yo quiero que estos bloques y estas manzanas en, vamos a decir, Santurce, Miramar, se desarrollen, vamos a crear aquí unas zonas donde si la industria lo que puede producir es propiedades, voy a decir un número, a $500,000 la propiedad, y yo entiendo que el poder adquisitivo de la persona está en no más de $300,000, esos $200,000, yo los voy a incentivar de X o Y manera, puede ser a través de instrumentos hipotecarios, puede ser de muchas maneras, pero yo soy creyente de que debe de ir al comprador, para que sea el comprador el que se beneficie y que el constructor simplemente se acoja a esos beneficios que le llegan directo al consumidor y no pasan por Pero sin incentivos, ¿no hay mercado para eso? Para invertir en ese tipo de trabajo. Bueno, a tu punto ahorita, y para responder, yo creo que eso ha cambiado un poco. Yo creo que hay una generación de gente joven que ciertamente la preferencia sigue siendo la vivienda unifamiliar, pero a mí no me gusta que se generalice, y cuando yo hablaba de eso anterior, tampoco era un comentario general. Siempre ha habido un mercado de gente que quiere y busca propiedades en condominios o propiedades en los centros urbanos, pero en nuestra experiencia el puertorriqueño busca, una vez se casa y tiene hijos, patio. Busca casa, busca patio y quiere que su hijo corra bicicleta en la urbanización. Ese es el estilo de vida que busca para criar a su familia, pero eso no le quita que hay jóvenes que les gusta el estilo de vida que ofrecen los centros urbanos. El problema son varios. Número uno, que muy poco se entiende, cada piso que tú construyes cuesta más caro que el de abajo. ¿Por qué? Para empezar, si tú lo llevas a costo por pie cuadrado, en una casa, ¿cómo tú cumples con código de fuego? Por poner un ejemplo simple. Con una puerta o una ventana de escape, que bromeando le dicen en la industria, le llama la ventana del chillo. Okay. Se llama equitativo, puede ser la chilla también. También, gracias por ser inclusivo. Y eso con eso tú cumples. Pero ya cuando tú estás sobre un piso 3 para arriba, ya entonces pues no puedes tener una ventana de escape. Tú tienes que tener un sistema para controlar el fuego, antiincendio, que básicamente requiere sprinklers. Lleva el agua, la luz. Entonces, cuando ya tú requieres un sprinkler, pues ese sprinkler necesita una presión particular del agua. Entonces necesitas un sistema de bombeo que te bombee el agua. Y cada piso que tú subas son más bombas, es más capacidad de agua. Estoy dando un ejemplo. Imagínate los cimientos, las zapatas de una casa de un piso o de 2 pisos versus cuando tienes que subir 10. Los cimientos van engrosando, es más acero. Escaleras de escape, pasillos, que en la casa tú no tienes pasillos comunes, todo es tuyo, pero cuando tú tienes un edificio tienes muchos pasillos comunes, áreas comunes que se le suman al costo por pie cuadrado, entonces se va encareciendo. Y para poner ejemplo simple, una casa de 1 o 2 pisos cuesta más o menos una casa simple, no estoy dando nada de ultralujo, sí. $50 a $60 el pie cuadrado. Te vas a unos walk-up y estás hablando de $75 a $90 el pie cuadrado. Te vas a un mid-rise y estás por $120, $150 el pie cuadrado, y te vas a un high-rise y estás de $300 el pie cuadrado para arriba. Y eso, cualquiera que esté en esta industria sabe que por ahí rondan los costos. Entonces, y que por eso es que los únicos condominios que se están construyendo son de lujo. Por eso es que tú ves que los condominios son de lujo, y por eso es que la industria se mueve a donde haya rentabilidad. Y por eso es que se producen estas viviendas. Y por cierto, qué bueno que tú lo dices, porque uno de los argumentos que mucha gente da es, pero ¿por qué siguen construyendo casas caras? ¿Y por qué no hacen casas más baratas? Bueno, si no es rentable lo que se va a construir, o sea, el mercado se mueve hacia eso. Pero eso no es malo, porque mira, en nuestro proyecto aquí, donde nosotros hemos hecho casas de 300, de 500, de 600. ¿A quién yo le vendo una casa de $500,000? Y por cierto, en mis estadísticas sale que la mayoría de la gente que compra en estos precios viene de otra casa. Y casi siempre la casa es de ¿cuánto? Como de $250,000. Si tú no fabricas esa casa que le da una razón a alguien que tiene el poder adquisitivo de mejorar su calidad de vida, si esa casa no existe en el mercado, probablemente se queda en la que tiene. Cuando te compra la de 500, ¿qué hiciste? Liberaste una casa de $250,000
para alguien que no llega a la de 500. Y así funciona la cadena, sí. Y así se destranca. Y por eso es importante que aquí hay personas que quieren planificar, como en otros países que no viven en un sistema capitalista, donde quieren que la economía, que la planificación se haga basado en lo que dicta el gobierno y no lo que dictan los mercados. Y ahí se crean unos disloques que no son saludables, porque por eso es que volvemos al 55% de la vivienda y la construcción es informal, porque cuando tú quieres dictar cómo es que tiene que crecer Puerto Rico, ajeno a lo que los mercados están pidiendo y lo que la gente quiere, creas unos disloques que son malos para el puertorriqueño, que no permite que el puertorriqueño crezca, que tenga la habilidad de que su trabajo le permita crecer y mejorar su calidad de vida. Y por eso es que no nos debe sorprender que hay 5.8 millones de personas en Puerto Rico. Ciertamente algunos se van porque no tienen buenas condiciones de trabajo, otros tienen circunstancias de temas de enfermedad en la familia, pero hay un porcentaje gigante que se va porque no consigue en Puerto Rico la calidad de vida que su bolsillo le puede comprar. Yendo al tema de, ¿verdad?, los edificios abandonados que yo mencioné de esta área y en otros lugares, mi experiencia haciendo ya negocios fuera de Puerto Rico en Estados Unidos es que allá se demuele muchísimo más que... O sea, es una cosa bárbara. Y incluso si tú abandonas tu propiedad y se hace notable, el primero que te demanda para demoler es tu vecino o es el county. Te pueden demandar en tu caso personal por reducirle el valor de la propiedad a la comunidad. El gobierno no... Si pasa cierto tiempo, el mismo gobierno te lo demuele y cuando tú llegas lo que hay es un lote. Uno ve muchas de las ciudades que a todo el mundo le gusta visitar, cuando uno lee la historia, o hubo un proceso amplio de demolición, o pasó como en Chicago, que pues la ciudad se prendió en fuego hace como un siglo y pues dijeron, vamos a empezar de nuevo. Y aquí yo no veo casi demolición comparado cuando estoy bregando con otros sitios, porque aquí no hay un mercado más fuerte de eso, o que uno ve que se están demoliendo los edificios baldíos. Perdón, los edificios abandonados. Sí. Y es por la misma razón, porque si, como te hablé, la construcción vertical de por sí tiene unos retos de costo, cuando le añades a eso que tengo que demoler lo que existe y tengo que cumplir con los reglamentos y los códigos y la disposición de todos esos escombros, es altamente costoso demoler y disponer de esos materiales. Y encima de eso, un desarrollo nuevo que se vaya a construir en un centro urbano, si las utilidades no tienen capacidad para recibir ya sea el sanitario, para brindarle agua potable, para dotarlo de luz eléctrica, pues típicamente lo que ocurre es que le piden las mejoras al desarrollador y todo ese costo sigue incrementando el costo y muchas veces lo que hace es que saca de mercado. ¿Tú has visto eso en otras jurisdicciones? Bueno, mira, yo te puedo decir que en República Dominicana... Porque yo conozco inversionistas, ¿verdad?, de los que se mudaron para Puerto Rico, están desarrollando algo y dicen, pues que el municipio me está pidiendo que yo arregle esta tubería. Así que yo siempre presumí que eso era normal, pero aparentemente no. Ocurre, en Estados Unidos pasa mucho. Nosotros construimos en Florida y las condiciones son onerosas, verdaderamente son bien onerosas, pero claro, en una economía con la capacidad económica de los Estados Unidos y particularmente pues el mercado lo puede absorber. Aquí en una economía donde, ¿sabes?, hay veces como dicen, tiene gusto de champán y bolsillo de cerveza, pues se le exige al desarrollador muchas cosas que la ciudadanía no tiene el bolsillo para absorber. Y lo que hace es que no se da entonces el proceso de desarrollo o se da de manera informal. En República Dominicana, no sé si has ido a la capital recientemente. Voy bastante, sí. Es impresionante la cantidad de grúas. Y lo que se ve es un proceso donde hay demoliciones de casas y construcción de edificios. Y allí el mercado hipotecario no es para nada como el de aquí. Allí la mayoría de las ventas son, yo entiendo que hasta casi en cash. Sí, no la mayoría son cash. Nosotros, como hablamos, desarrollamos en República Dominicana, hemos hecho 2 condominios en República Dominicana, donde, por cierto, han sido casas antiguas que se han demolido y se han levantado estructuras, pero los requisitos son mucho menos onerosos. El costo de lo que le impone el gobierno a la obra es ínfimo comparado con Puerto Rico. El 25% del precio de una vivienda nueva
son imposiciones gubernamentales, ya sea arbitrios de construcción, excepciones de impacto de las agencias, y eso no incluye requisitos que hacen que mi obra cueste más cara. En República Dominicana eso está mucho más normalizado porque hay un entendimiento como sociedad de que si no se provee vivienda para la gente y para que el crecimiento de la clase media está muy enfocado en el desarrollo y se está desarrollando una gran clase media, pues la gente se va, y República también tiene un problema de construcción informal. Bastante. Sí, así, allá lo tienen. Lo que pasa es que el ritmo mediante el cual lo están erradicando allá es agresivo. Mucho más agresivo de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Corrígeme en la parte del mercado hipotecario, porque quizás han cambiado de Terror, tienes que lo revisar. Eso sí, los porcentajes que financian es bien diferente, ¿no? Sí, y la costumbre del mercado es bien distinta. Y creo que esta cuestión de la hipoteca de 30 años tampoco existe. No existe. Allá el sistema hipotecario básicamente está acostumbrado a un sistema donde no te fijan el interés por 30 años como lo conocemos en los Estados Unidos, sino que ese interés te lo fijan muchas veces por 2 o 3 años y casi siempre es incentivado. Y luego el interés va flotando. Y la gente dice, ¿flotando con qué? ¿Con qué índice? No hay ningún índice. Es así, es mercado. Ahora, hay una competencia saludable entre la banca allí, pero el interés fluctúa. ¿Por qué no ha mejorado? Pues porque esa es la costumbre y porque en los pasados 15 años los intereses se han mantenido a la baja, y aún con este último episodio del FED que ha subido los intereses, allá se han mantenido estables. Acuérdense también que la República Dominicana pues tiene su propia moneda, así que tiene otros instrumentos para manejarse, que acá en Puerto Rico pues no tenemos, pero allá el mercado está acostumbrado a hipotecas que típicamente son 70-80% loan to value, donde el dominicano no solamente está acostumbrado. Allí la norma, cada vez que nosotros hacemos un proyecto, llega un dominicano a comprarnos, y ¿para cuándo va a estar la casa? En un año. Ok, pues yo quiero que me hagas un plan de pago y yo todos los meses te voy a ir trayendo dinero para acumular para el pronto. Y esa es la costumbre, porque el interés, al ser caro, ellos les conviene dar mucho al frente. Dar mucho al frente, mucho down payment, para que entonces la hipoteca sea menor y que no les cueste tan caro. Y eso es saludable. Eso es saludable. Lo que pasa es que el mercado acá en Puerto Rico pues acostumbrado al sistema americano, está acostumbrado a otras cosas. Allá el dominicano ni piensa, probablemente ni sepa lo que cuestan las hipotecas, el que es quizás más sofisticado y ha salido, pero la vivienda, nosotros también hacemos vivienda de bajo costo en República Dominicana, y ese es el estándar. Hazme un plan de pago, yo te voy a ir depositando en un año. Si te puedo acumular el 30, te acumulo el 30, a veces acumulan hasta más, y si no el 20, eso es lo común. Y esto lo voy a atar con el comentario que te hice ahorita, un contraste con la República Dominicana es que allí la clase empresarial y el capital es bien vocal. Uh-huh. Y aquí, ¿verdad? Te repito lo que dije ahorita y no te incluyo a ti en esto, pero tu corille es bastante cobarde, no se mete en los temas, no discute y hasta cierto punto yo creo que para gran parte de la clase política es como si ni existiera, ¿verdad? Tú no. Y yo apuesto, por ejemplo, cuando salió ese video que ahorita pusimos, yo apuesto que a ti te llegaron un fracatán de mensajes de texto de colegas tuyos diciendo eso es lo que hay que decir, bla, bla, y ninguno se atrevería a decirlo. Es probable, sí. Recibí cientos y los agradezco todos y cada uno de ellos. Yo te lo digo honestamente, yo no me siento más. ¿Pero por qué son así? ¿Por qué no son más agresivos? Mira, yo creo que hay múltiples razones, y distintas le aplican a distintas personas. La mayoría de ellos simplemente están trabajando para sus negocios, están bregando con sus familias, no ven el gobierno como algo que les toque a ellos tener que bregar. Ellos están atendiendo su negocio, contribuyen a la sociedad echando a sus empresas y a sus familias hacia adelante, y no se ven llamados a eso. Yo diría que ese es el grueso. Otros que sí están un poco más pendientes a todas estas cosas y a cómo impactan sus negocios. Hay otros que simplemente no se sienten que tienen ¿cómo lo pongo? Que tienen las herramientas, porque tú sentarte, esto es sumamente amistoso aquí donde estamos tú y yo, pero yo que he tenido, ¿verdad?,
y lo veo como una dicha a través de mi carrera de tener que sentarme en un estudio con Rubén Sánchez, que es mi amigo y a quien lo aprecio mucho, pero la primera vez que yo me senté frente a él es intimidante, a quien no está acostumbrado a ese mundo. Y tú sabes muy bien que la prensa puede ser abrasiva, puede ser agresiva y que no toda aprecia cuando hay alguien del sector privado que sí se sienta y que sí expone sus puntos y sus argumentos, y a mucha gente le intimida y le sacan el cuerpo por eso. Y otra razón es pero la vida no es de color de rosa, y esa misma gente se le caga en la madre a mucha otra gente cuando están haciendo negocios, así que eso no es... O sea, esa es la parte que, de nuevo, y porque yo he sido espectacularmente bocón toda mi vida, y yo creo que quizás tú y yo compartimos un poquito esa cualidad, se me hace difícil entender cómo es que si tú tienes tanto por perder, cómo con este tipo de cosas, ya en la esfera pública eres tan tímido. Porque tienes tanto por perder, en efecto. Lo que tú dices, tienen muchos negocios, contribuyen mucho en taxes, sus comunidades siguen, no importa cuántos guardias ponga, sigue estando en la misma isla. O sea, esa es la parte que no... A veces no. Yo no quiero hablar por más nadie. Yo digo, y yo no creo que yo estoy solo. Yo creo que hay otros empresarios que sí se atreven y que salen, de que son pocos y de que deben haber más estipulados. La realidad es que yo creo que es miedo, a veces miedo personal de exponerse a este mundo de la prensa al cual yo desconozco, que no me siento cómodo, que me van a tratar bien. A veces es miedo a represalia del gobierno, de que el gobierno me pueda afectar. Eso lo puedo entender. Sí, porque hay veces que tú expresas una posición que el gobierno... fíjate, tú mismo me decías ahorita, y no hablando del gobierno, pero hablando en el caso de Bad Bunny, que es una crítica, como han dicho. Yo no lo veo así. A mí me encanta. O sea, ok, pero sí fue una crítica, Rafa. O sea, yo sé que alguien te puede caer bien y la imagen lo puedes criticar. Pero ese es el punto que yo quiero hacer. Que alguien que yo aprecio, mi sobrina, que estábamos compartiendo este weekend, me decía, pero si tú fuiste el que me enseñaste de Bad Bunny, y tú eres el que me conoce a mí. Yo sé que a veces quizás no soy el estereotipo del que le gusta el reggaetón, pero el que me conoce sabe que a mí me encanta el reggaetón. Yo soy y los escucho a todos. Y Bad Bunny, este weekend oí mucho Bad Bunny, aunque la gente no lo crea. Y a mí me fascina. Yo tengo amigos, claramente yo no soy socialista, yo creo en el sistema capitalista. Tengo amigos que son de izquierda y me fascina tener conversaciones profundas y me gusta que me empujen. I like to be challenged. Yo creo que de esa es la manera que las sociedades se enriquecen. Entonces, la crítica no debe ser crítica abusiva ni despectiva, es algo constructivo de la cual yo tengo unos puntos, yo tengo unas perspectivas, reconozco que mi manera de ver las cosas pueden estar influenciadas muchas veces por mis propios intereses. Claro que sí. Lo que pasa es que mis intereses, mis creencias están siempre sobre la mesa. Y a mí, si algo me ha molestado de algunas personas, es que hay veces que persiguen intereses con agendas que no están sobre la mesa. Yo creo que es legítimo ser socialista, pero es legítimo también que el que te está oyendo defendiendo unas causas o acusando a alguien de hacerle daño al ambiente debería saber que lo que pasa es que a ti no te gusta el sistema capitalista y que ese proyecto se está beneficiando de unos ingresos con el cual tú no estás de acuerdo porque tú no crees en un sistema capitalista. Y aquí hay mucho de eso. Yo creo que si algo está pasando bueno en la política puertorriqueña es que se están empezando a definir las cosas por su nombre y por su apellido, y yo creo que eso es saludable. Okay. Que al socialista se le empiece a llamar como lo que es un socialista, nada malo con eso, y que al que cree un sistema capitalista, y al que es populista se le tilde como lo que es ave conveniente, que en el momento en que quiere dice lo que sea porque es lo que le va a dar votos, y brinca de una facción a otra para acomodarse a los votos. Eso me parece algo saludable. Falta mucho, pero que está empezando a definirse de una manera un poquito más categórica. Estos partidos emergentes que han llegado han ayudado a polarizar dónde está en esos temas. Y creo que Puerto Rico necesita de eso para que la gente empiece también a educarse y a entender por qué hay gente que cree en ciertas cosas y gente que cree en otras. Y también para que empieces a educarte y a mirar y a salirte no solamente de Puerto Rico y de Estados Unidos, pero a mirar otros países del mundo
y ver cómo les ha ido con los distintos sistemas, porque ninguno es perfecto. Todos tienen cosas que tienen que explicar. Claro. ¿Cómo es que dice? No hay... There's no good or bad, there's only pay. Se me está olvidando el trade-offs. Correcto. O sea, siempre hay un intercambio. En otro tema que tú también fuiste vocal y que creo que hasta cierto punto fuiste un poquito disidente, tú fuiste, y esto nunca entendí bien quizás, pero existió esta entidad que se llama Bonistas del Patio, y tú estabas en la junta directora y eras como que el portavoz principal hasta cierto punto, Sí, aunque no era el único. Sí, by default, porque nunca fue mi intención ser el portavoz. Pero, es que sufres como yo, eres bocón y la gente te llama. Yo no me considero bocón, yo creo que, y no me considero el más valiente del mundo. Lo que pasa es que tampoco, y no lo veo como el más valiente, no le tengo miedo. Y si algo yo me he dado cuenta de la prensa puertorriqueña, con raras excepciones, porque las hay que nos perciben a los empresarios como adversarios, la mayoría de la prensa no es así. Yo hice y tengo al día de hoy grandes amistades de gente de la prensa con quien comparto, con quien ha estado en mi casa, con que cenamos juntos con mucha frecuencia. Mencioné a Rubén Sánchez, ese es un ejemplo, pero son varios. ¿Por qué? Porque respetaron el que uno siempre estaba disponible, y yo soy fiel creyente en eso, en que el empresariado tiene que comunicar. ¿Cómo la gente va a entender por qué yo hago las cosas? Porque hago más casas que condominios si yo no se lo explico. Pues no lo va a entender. En el tema de Bonistas del Patio, es cómico porque yo no pretendía tener un rol tan vocal, pero como ya la experiencia me va enseñando a mí que la política pública se dicta por la opinión pública, y si tú no la impactas, te va a impactar a ti. Pues me vi obligado a tener que tomar un rol más vocal. La mayoría de la gente no me creería esto, pero yo me metí en esto de los bonistas del patio, no porque era algo que yo quería ni buscaba, pero mi socio, Joche Valdés, quien es uno de mis mentores y que tú lo conociste en un momento dado, que gracias a él yo pues me he desarrollado profesionalmente como me he desarrollado, porque me dio muchos ejemplos. Tenía una cantidad de ahorros significativos para él en bonos. Nuestra compañía también tenía alguna cantidad en bonos de Puerto Rico, y yo pues sigo la prensa y sigo el tema, pero él es el que me llama la atención y me dice: esto que se está cocinando para los bonos de Puerto Rico es muy nefasto, y le van a pasar el rolo no solamente al puertorriqueño, pero al poco capital que el puertorriqueño ha logrado, se lo van a limpiar. Y yo creo que deberíamos de hacer algo para tratar de impactar. Y pues lo vi como una manera de, tú quieres hacer algo, pues vamos a hacer algo. Con ayuda de varios otras amistades que estaban en el mismo barco, y yo lo digo y siempre lo dije: empresarios con capacidad económica, nos juntamos todos para crear un movimiento y ayudar no solamente a esos empresarios, pero a la mayoría de los bonistas, que no son gente de grandes cantidades de dinero, son gente que a lo mejor ahorraron $30,000, $50,000, $80,000 a través de 30 y 40 años de su vida, porque no querían ser una carga para su familia y no tenían los medios para crear un movimiento, y nosotros creamos un movimiento para ayudar a toda esa gente, y claro, a nosotros también, por supuesto. ¿Cuál era el tema que tú sabes, el término ahorristas? Ahorristas. Los que ahorran. Sí, y eso es lo que era, los que ahorran, porque nosotros nos dimos cuenta cuando en aquel momento el gobernador Alejandro García Padilla dijo: a mí me queda claro que yo tengo que tomar una elección como gobernador si yo protejo a Wall Street o protejo a la maestra. Y cuando uno oye eso, sabiendo que de los 72 billones de dólares de deuda, 25 billones de esos estaban en manos de puertorriqueños, y tú oyes que en esa frase se excluye a esos puertorriqueños y se habla de Wall Street, ya tú sabes cuál es la agenda. Y yo no sé si el gobernador García Padilla lo hizo adrede o no, pero nos quedó claro que por ahí iba la cosa. Bueno, es que la narrativa, yo creo que nos hemos acostumbrado un poco a hablar de este concepto de recortar bonos y que el gobierno no pague toda su deuda, ¿verdad? Pero en aquel momento eso era algo cataclísmico, ¿verdad? Era para mucha gente eso era decirle que el sol no iba a subir.
Y la narrativa que era conveniente era decir, esto es Puerto Rico contra los grandes intereses económicos de Nueva York, esto es Puerto Rico contra los buitres, incluso no hablaban ni del gobierno, hablaban de estos son los pensionados, estos son los servidores públicos, etcétera. Y esa es la narrativa hasta cierto punto que ha dominado hasta hoy. En algunos casos yo la utilicé, así que no quiero dejarlo solamente en Alejandro, pero yo creo que es por eso, porque tienes que de alguna manera u otra enmarcar este asunto que era hasta 10 años atrás impensable. Y de alguna manera justificarlo por lo que tú dices. Sí, lamentablemente en ese proceso muchos puertorriqueños... Pero que eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿cuál es, del punto de vista, ya olvídate de los fondos, ellos se cuidan solos, olvídate del gobierno y de ese grupo de pensionados? O sea, ¿qué representaba esto para un buen número también de puertorriqueños que habían comprado bonos pensando que era lo más seguro del universo, ¿verdad? Sí, mira, el promedio, si tú analizabas la cantidad de bonistas puertorriqueños que habían contra la cantidad de deuda que estaba en manos de puertorriqueños, tú calculabas que el holding promedio que tenía un puertorriqueño en bonos de Puerto Rico eran $200,000. Y si algo sabemos es que, a diferencia de muchas otras jurisdicciones, casi todos los puertorriqueños, su inversión eran los bonos de Puerto Rico. Y ellos juraban que estaban yo también, jurábamos que estábamos diversificados cuando tú tenías bonos de prepa, bonos de GDB, bonos de las obligaciones generales de los GOs, y esa era COFINA, y esa era tu diversificación. Oh, child. Porque el entendimiento era, imagínate, si quiebra el GDB de Puerto Rico, estamos muy mal. Quebró el GDB de Puerto Rico. Para que COFINA no se pague, porque eso tiene una estructura que es sólida, y definitivamente que fueron de los mejores que salieron, pero los COFINA subordinados también cogieron un golpe bien fuerte. El tema es que estos son asuntos sumamente complejos, y ahora te voy yo... Te voy yo a challenge a ti un poco. Y el problema es que hay veces, y mi crítica con la política y el gobierno es que a veces se va por la narrativa fácil. Uh-huh. Y yo reconozco que es difícil educar sobre temas altamente complejos al pueblo, pero no podemos claudicar. Ante eso hay que buscar la manera de que el pueblo entienda. Y yo creo que se pudo haber logrado más. Yo creo que se le hizo una injusticia a los bonistas. Tan triste es la injusticia que todavía al día de hoy hay gente repitiendo como el papagayo por ahí, que aquí los bonistas se salieron con la suya y los pensionados quedaron fastidiados. Señora, los pensionados aquí no les quitaron ni un centavo de sus pensiones. O sea, no le quitaron las pensiones. De los ingresos actuales no se tocaron. Correcto. En algunos casos se ajustaron pagos futuros, ¿verdad? Incrementos futuros se congelaron. Y algunos de los bonitos, estos que se legislaban. Pero, es verdad. Pero desde el punto de vista de jerarquía legal, los que hemos estudiado estos temas, sabemos que la mayoría de las deudas, porque no todas las deudas son iguales y todas tienen garantías colaterales y rangos distintos, pero la mayoría estaba por encima de las pensiones, que no eran deudas aseguradas del gobierno. Entonces, ¿cómo tú me justificas que la deuda constitucionalmente protegida, que eran los GOs, y tú te vas a recordar mejor que yo cuál fue el haircut que cogió, y que las pensiones que no tienen rango que son deudas no aseguradas, cogieron 0% de haircut, contra un haircut, si no me equivoco, fueron 70 y pico % lo que le descontaron. Bueno, cuando le englobalizas todo, el GO no cogió tan grande el recorte comparado a otros, pero oye, 30, en el caso de GDB creo que fue 55. Fue 55 el intercambio, sí, 45 fue el cantazo. En COFINA el intercambio de los juniors fue a 50 y pico, eso era casi todo puertorriqueño, o los fondos que lo habían comprado. Prepa va a estar agresivo si sigue como va. No, sí, hubo. Por eso es que nosotros, pues lamentablemente vimos esto. Si algo me llevo para dormir tranquilo es que pudimos impactar en créditos como era el Banco Gubernamental de Fomento y ayudar a que la pérdida no fuera mayor. Pero de que aquí hubieron unos sacrificios horribles en manos de puertorriqueños
que no todos tienen el mismo nivel de vulnerabilidad de otros pensionados. Yo no voy a decir eso, pero una cosa y la otra, o sea, por una cosa y la otra no quiere decir que no fue severo, que no fue injusto y que no solamente afectaron a esas familias, a esas personas, sino que afectaron a Puerto Rico y su capacidad de echar hacia adelante. Entonces, los mismos que cabildeaban porque se fuera más severo con los bonistas, incluyendo con aquellos puertorriqueños, son los mismos que también ahora se oponen con que venga capital de Estados Unidos a Puerto Rico. Pero ¿y cómo echamos hacia adelante nuestra economía? ¿Cómo creamos oportunidad? ¿Cómo creamos empleo? ¿Cómo hacemos para que los jóvenes puertorriqueños vengan aquí y encuentren más alternativas de vivienda, de educación, de entretenimiento, si no es desarrollando una economía y permitiendo que el capital cree todas estas oportunidades? ¿Cómo lo hacemos? Porque no existe. Esa es la manera que los sistemas capitalistas han logrado sacar gente de progreso. Hace falta capital, gente con capacidad de desarrollar ese capital y gente que esté dispuesta a coger riesgo. Y algo que aquí la gente se le olvida, que el que hace capital es porque cada vez que invierte se la juega. Mi papá siempre me decía, y tú me preguntaste ahorita que llega a cierto punto que uno puede coger cocotazos, ¿cierto? Mi papá siempre me decía, con un proyecto malo que tú hagas, te quita haber hecho 10 buenos. Sí, porque los riesgos en la industria de desarrollo son increíbles. O sea, las garantías que uno tiene que dar son bien fuertes y entonces pues requiere capital y requiere tomar riesgo y apetito para ese riesgo. Tú, cuando estabas hablando fuera de aire, tú me dijiste que en un momento tú llegaste a pensar que había como algún tipo de que todo lo que pasó en el caso de la quiebra estaba de alguna manera orquestado, que hubo como que eso como que insinuó mano negra o algo así por el estilo. ¿A qué tú te referías con eso? Sí, no, yo no, lo que te dije es que yo no sé si es orquestado o no, pero si uno analiza cómo ocurrió, yo escribí fue quizás mi último ejercicio en Bonistas del Patio. Yo escribí una columna porque yo quería, yo quería como que dejar en blanco y negro lo que yo había aprendido del proceso. ¿Cómo fue el proceso de la quiebra de Puerto Rico? El gobernador García Padilla le dijo al mundo, el gobierno no tiene capacidad de pagar su deuda. Yo no sé cuán orquestado eso estuvo o no. El efecto de eso fue que le insertó pánico a los mercados, que automáticamente se devaluó los bonos que antes que tú pagaste a peso por peso. De repente el peso que tú pagaste a peso ahora lo puede comprar un tercero y esto fue progresivamente bajando a 70 centavos, luego a 50 centavos, luego a 30 centavos. Estoy generalizando, ¿verdad? Son distintas posiciones, distintos créditos, pero a nivel general eso fue lo que ocurrió. En la medida en que el gobierno fue diciéndole al mercado, no puedo pagar la deuda, no voy a pagar la deuda, pues esa deuda en el mercado de bonos valía menos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que los puertorriqueños que de repente tenían un papel que decía que tu ahorro de $100,000 ahora no vale 100, ahora vale $30,000, le inyectaste miedo. Y el miedo era, ahora mismo allá hay $30,000, pero ¿y si mañana bajan más? Y esos 30 se convierten en 10, en 5, yo ese riesgo no lo puedo coger. Y empezaron a vender y a vender y a vender. ¿Y quién compró esa deuda? Esa deuda la compraron fondos hedge funds, como bien mal llamados o bien llamados fondos buitres, que son fondos... Yo creo que no se sienten mal que le digan buitre, by. Probablemente están organizados para este juego y compran de una manera sistemática. ¿Ya qué me refiero con eso? Que ellos ya han estudiado otros países del mundo donde este libreto ya ha ocurrido, ya saben cómo este tipo de cosas funciona, tienen los mejores abogados del mundo en quiebra y estudian cuáles son las posiciones y los bonos que ellos creen que van a prevalecer sobre otros. Se organizan, ¿a qué me refiero con que se organizan? Que a lo mejor hay 5 o 6 compañías de hedge funds que deciden, vamos todos a comprar GOs y vamos a ayudarnos juntos a pleitear con el gobierno para que nuestra posición prevalezca sobre los COFINA. O al revés. Entonces tienes otros que compraron COFINA y se organizaron para pelear con el gobierno para mejorar los intereses. Ese juego, el bonista local no estaba preparado ni tenía quien lo representara. Y esa es parte de la razón que existió Bonistas del Patio.
Pero para no perder el ritmo de cómo fue ocurriendo esto, iban pasando los años, los bonos seguían bajando en valor, los puertorriqueños seguían vendiendo y vendiendo, los hedge funds seguían comprando sistemáticamente, y entonces Promesa cambió el juego. Porque Promesa, que si bien tuvo cosas bien favorables porque permitió un proceso ordenado de quiebra, que antes Puerto Rico no contaba en su sistema legal con un proceso ordenado de quiebra, permitió la quiebra y, claro, hubieron intereses que también cabildearon porque eso ocurriera. Ese es el sistema. Pero esos intereses que cabildearon, yo creo que le explotó un poco en la cara la expectativa que ellos tenían. Me lo dice. De hecho, te iba a preguntar, y no tienes que, no es una cuestión valorativa, pero la Junta a ti te sorprendió cómo salió a lo que te esperabas que iba a ser. Completamente. Completamente. Yo cabildeé a favor de Promesa. Yo fui a Washington innumerables veces. ¿Y por qué? Porque yo entendía que el político local estaba viciado y que ya la narrativa de que los bonistas es igual a Wall Street y afectar al bonista era malo para Puerto Rico, ya el político se había encajonado en esa esquina. Y yo entendía que aquí hacía falta un ente neutral, apolítico, que analizara las finanzas como las analicé yo, que me puedo equivocar en mi análisis porque uno se equivoca, pero hicimos análisis, contratamos economistas, entendimos a ver cuál era la capacidad de repago del gobierno y entendíamos que esto se había sacado de proporción, que había mucha capacidad de pagar mucha más deuda de la que se pagó, y que ese, como dice en inglés, that ship had sailed, y que iba derechito a pasarse por la piedra a los bonistas y que hacía falta un ente apolítico que hiciera el análisis. ¿Dónde erramos? Yo digo, erramos en ese análisis es que era la primera vez que nosotros jugábamos ese juego y yo entiendo que lo que subestimamos es que al haberse organizado todos esos bonistas que compraron lo que al puertorriqueño le compró a peso, lo compraron a 30 centavos, a veces a 10 centavos, a veces a 7 centavos. De repente, al existir Promesa, fue muy fácil para la Junta de Control Fiscal encaminar un proceso de mediación de la deuda en la cual... dentro de la quiebra ya radicada. Dentro de la quiebra radicada, en donde es una mediación voluntaria y tú tienes a todas las partes organizadas dentro de esa mediación y ahora de repente tú tienes el que compró un bono a 15 centavos negociando a ver si se lo pagan a 30 o a 40 y claro, el que lo compró a 15 pues dio el home run del siglo, pero el que sufrió esa pérdida verdaderamente fue el que lo vendió voluntariamente, que el grueso fue el puertorriqueño. Y para el gobierno fue un home run, porque el gobierno se para y dice, le dice a los mercados, porque ahora le habla a los mercados, hemos negociado voluntariamente con nuestros acreedores. Así es. Eso es mentira. No. Y tú y yo sabemos que es mentira. Fue voluntario, no fueron todos, pero... los que vendieron fue voluntario. A ellos no fue voluntario. Y especialmente si perdieron porque lo que le decían los que cogieron prestado al margen, que esencialmente ellos no tuvieron voluntad para vender. Correcto. Porque tenían unas órdenes de venta ya establecidas. Cuando eso bajó de cierto valor, eso se vendió, punto, y se acabó. Eso fue lo que le pasó, por ejemplo, a Tito Trinidad. Para darle el ejemplo. Él no escogió vender, a él se las vendieron. A él se las vendieron forzosamente porque estaba marginado. Bueno, en esa línea, a mí lo que me sorprendió, porque empieza el proceso de prueba promesa, yo entro en enero de 2017, la primera reestructuración que se negocia y que incluso se cierra fue la del BGF, que mi equipo y yo negociamos y trabajamos. Porque cuando yo presento ese acuerdo a la Junta, eso fue un escándalo. Y yo decía, pero si bien acá no se supone que negociemos. Y esto no supone que lo hagamos lo más rápido posible. Y ahí yo me di cuenta que ese no era el programa con el cual ellos bajaron para acá y que incluso era, vete al tribunal y vamos a sacarnos los ojos. Y ahí yo creo que se dio la dinámica que tú mencionas, que sí, yo tengo que admitir que aunque la utilicé y fui parte de ella, no siempre me dejó cómodo porque me di cuenta que los players, tanto a nivel legal como financiero, como personas o nombrados en la Junta, o nombrados en otros cuerpos, etcétera, pues ¿qué pasa? Esa gente se va a ver mañana en otra transacción. Eso es así.
y se conocían de transacciones anteriores a esa. Y yo vi unas dinámicas que yo decía, y quizás por eso es que yo era un poquito tan agresivo y me pasaba jorobando a todos los lados a la misma vez, porque si los dejaban ellos entre cóctel y cóctel iban a cuadrar esto pensando en el próximo deal, ¿verdad? Y no necesariamente nosotros, y tú y yo los dos nos quedamos aquí viviendo, ¿verdad? Así que no es como que tenemos ese lujo. Pero ese fue para mí la sorpresa, que yo pensaba que la Junta iba a querer negociar, iba a enfocarse más en lo local, en términos de la administración pública, y esa nunca fue la agenda. Mi gran frustración es que en la retórica pública, y yo temo que hasta para la historia, no se reconozca que el innocent bystander y quien más le dio de su esfuerzo, de su ahorro y de su sacrificio a esta crisis y a esta quiebra fue el bonista puertorriqueño. Dollar for dollar. Si tú sacas a ver quién sacrificó más, fue el bonista puertorriqueño, que tuvo que vender sus bonos a pérdida y nada, persignarse y resolver su problema de lo que eso sea que le haya ocasionado. Y para algunos, pues el bonista no era una persona vulnerable y por eso, pues, que se fastidie. Y yo lo puedo entender, pero la realidad es que la mayoría de los bonistas, y yo los vi en carne y hueso, porque nosotros hicimos múltiples eventos de cientos, si no miles de personas, de bonistas que llegaban allí, señores mayores, viejitos, que te iban con el Estado y te decían, tú me puedes decir qué bonos yo tengo, porque es que yo no entiendo todas estas palabras. Eso me pasa especialmente cuando enviaban los informes para votar. Sí. Eso me llamaba gente, yo no sabía que tú estabas metido en esto. Y me imagino que igual que me pasó a mí, te tiene que haber pasado de mucha gente que tú sabes que no son gente acaudalada, pero que ahorraron, ya sea porque heredaron de su padre, porque vendieron una propiedad y tienen $30,000, $40,000 que los tenían ahí para no ser carga para sus hijos o para una enfermedad o para un ahorro, se les esfumó. Y fue una injusticia muy grande y una injusticia que nosotros luchamos para que se le compensara, porque el gobierno había causado esa injusticia y no creíamos correcto que esa injusticia no se curara de alguna manera, y frustra cuando ¿verdad? Los que se oponen a estas cosas pues tildan a uno de estar buscando beneficios que son desmedidos o cosas sin en verdad entender qué pasó, cómo pasó y cuánto se sufrió esta gente. Y yo no, by the way, y por cierto, yo te decía al principio, yo no quería ser un gran portavoz porque yo reconozco que yo no soy el mejor portavoz del ay bendito. Lo reconozco, yo he tenido mucha suerte en mi vida, he tenido muchas oportunidades. Aseguro que he trabajado cada una de esas oportunidades, pero ciertamente donde yo nací y me crié, yo he estado expuesto a unas oportunidades que no todo el mundo las tiene, lo reconozco. Y por eso reconozco que cuando yo salgo, pues hay veces es porque no me puedo quedar callado, salgo a defender estas cosas sabiendo que mi cara no es la mejor, pero no había mucha gente más detrás levantando la mano para poder llevar, así que por lo menos pudimos llevar argumentos inteligentes, datos para balancear la narrativa y se logró lo que se logró. Y vamos a ver cómo se mueve hacia el futuro. No hay nada malo con argumentar tus intereses. Y yo creo que quizás hasta cierto punto el error que se comete es que todo el mundo piensa que tiene que sonar como la Madre Teresa de Calcuta en todo asunto, y eso no es verdad. O sea, más nadie en el mundo brega así, ¿verdad? Y un país o un estado, una jurisdicción exitosa tiende a tener una clase capital, una clase profesional que se defiende y que participa y que se siente que, oye, tiene mucho que perder, así que tiene que mucho participar. Y esa quizá ha sido siempre mi crítica de que no mucha de la gente que tú hablabas, pero sí había un grupo de personas que tenían todas las herramientas para ser líderes y no tuvieron tu iniciativa. Y no es que tú seas bueno o mal portavoz, pero no tienes que estar solo en la tarima. Ese es mi punto. Estamos de acuerdo. No a todo el mundo le gusta esto. Es que no es cuestión que les guste, que se caen en la madre. Eso es lo que les toca. Eso es lo que les toca. Sí, y a veces se confunde. Y fíjate, gracias a Dios no me lo han dicho, pero estoy seguro que hay gente que lo piensa, que es un tema de protagonismo, que a mí me gusta
no es que me gusta yo ni el protagonismo ni estar, pero no puedo evitar el dolor cuando oigo que una narrativa se está llevando iniciativas buenas y las está destruyendo. No, y yo pues después de viejo me ha gustado estudiar, porque de joven yo no era el mejor estudiante del mundo. Y mientras más pasan los años, más estudio, más leo, más me educo en las cosas que me interesan. Y cuando tú ves, pero ¿cómo es posible que la narrativa se esté yendo tan llanita, sin datos, sin argumentos? Y yo nunca me vas a oír argumentando nada que no esté fundamentado con datos, con argumentos. Y mira, y vuelvo, en ese debate de argumentos y de datos y de ideas, a veces, y me ha pasado, hay gente que me ha dicho, y estos otros datos, y estos otros argumentos, y, coño, pues mira, no los veía, no los sabía, no me había enfrentado a ellos, y cambiar de opinión no es malo. Cambiar de opinión es malo, pero lo que se ve mucho en Puerto Rico es que cuando alguien sale con buenos datos, con buenos argumentos, enseguida atacan a la persona, y esa es la otra razón por la cual tú ves muchos empresarios que no se atreven. Y algo que la gente no entiende en el mundo político, ese debate agresivo, el político está acostumbrado, igual que el político está acostumbrado a que le manchen su nombre. En el sector privado, si hay algo que nosotros atesoramos es nuestra reputación. Y cuando tú te expones públicamente y dices cosas que a algún sector no le gusta, casi siempre te van a atacar a ti y te van a querer manchar a ti como persona porque no tienen argumentos. Y eso duele al que está acostumbrado a tener un nombre limpio, a tener una buena reputación. Yo en mi caso soy tercera generación en el negocio de desarrollo. Yo siempre he dicho, mi abuelo, mi padre me entregaron un nombre limpio, con mucho sacrificio, con mucha obra hecha. Yo aspiro a dejárselo limpio a mi hijo, y te tengo que decir que hay veces que me da miedo que por exponerme públicamente a decir cómo pienso, cómo veo las cosas, pues esté expuesto a un ataque vicioso que pegue y que me haga daño y que afecte mi nombre. Me asusta, no te puedo decir que no me asusta, pero más me asusta quedarme callado y no tratar de ser parte de la solución. Entonces me siento que soy parte del problema. Así que yo no me siento que soy bocón, como tú dices. Yo simplemente, de verdad que me siento que tengo un interés genuino, que estudio, que veo las cosas y no me quiero quedar callado. No te digo que me meto en todos los temas, ni que estoy todo el tiempo metido en los medios, porque I have a day job, y es mucho mi trabajo. Pero hay ciertos temas donde hay veces que no me puedo quedar callado y me gusta levantar la mano y tratar de impactar. Gracias a Dios tengo medios que me respetan y que les gusta cuando yo doy la opinión, y tengo otros pues que no les gusta y me critican, y eso pues viene con el territorio. Como alguien que tiene mucha pericia en este tema de reputaciones y nombres, it's not that bad. Rafa, gracias por venir al programa. Gracias a ti por invitarme, siempre a la orden. Estuvo buenísimo, creo que de verdad que diste, especialmente la data que diste, no es la que se está comunicando por ahí, así que te lo agradezco muchísimo. Y a todos los que estaban escuchando este podcast, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre le pido que por favor lo escuchen, lo compartan con sus amistades, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con sus redes sociales, con la gente, hasta con la gente que les caiga mal. Que dejen reviews positivos 5 estrellas, que dejen reviews positivos en Apple Podcast, y en Spotify pueden dejar comentarios al episodio en la área de Q&A debajo de los show notes, y que se suscriban. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.